Ecuador tiene un problema, y el Mundial acaba de exponerlo. Ecuador llegó al Mundial 2026 como una de las selecciones más respetadas de Sudamérica, segundo en las eliminatorias, por encima de Brasil, por encima de Colombia, con la mejor defensa del continente, con Moisés Caicedo liderando el mediocampo, con William Pacho consolidado entre los mejores centrales del planeta, con Piero Hincapié brillando en la élite europea, y aún así, su debut terminó en derrota. Costa de Marfil 1, Ecuador 0. Pero la verdadera pregunta no es por qué perdió Ecuador. La verdadera pregunta es mucho más preocupante. ¿Y si este partido simplemente confirmó un problema que la tricolor viene arrastrando desde hace mucho tiempo? Porque si somos honestos, esto no empezó contra Costa de Marfil. Viene de mucho antes. Durante las eliminatorias todo el mundo habló de los resultados, de los partidos invictos, de la clasificación histórica, de la mejor defensa de Sudamérica, y todo eso era cierto. Pero mientras los focos apuntaban hacia la defensa, había una pregunta que nadie quería responder. ¿Quién iba a marcar los goles? Porque Ecuador defendía muy bien, competía muy bien, pero cada vez le costaba más convertir, y cuando llegas a un mundial, esa diferencia se vuelve gigantesca. Las eliminatorias te permiten corregir errores, perder un partido, recuperarte, volver a sumar. El mundial no. Aquí cada error cuesta muchísimo más. Y Ecuador lo descubrió en el peor momento posible. Lo curioso es que Ecuador no jugó un desastre. De hecho, hubo varios momentos donde controló el partido, tuvo la pelota, generó aproximaciones, incluso golpeó los postes. Pero el fútbol de selecciones tiene algo cruel. No gana quien juega mejor, gana quien aprovecha los momentos. Y Costa de Marfil fue mucho más eficiente. Ahí apareció la gran diferencia. Cuando los africanos tuvieron una oportunidad clara, la aprovecharon. Cuando Ecuador tuvo las suyas, no. Y esa ha sido la historia de esta generación. Una selección extraordinaria en defensa, muy competitiva en el mediocampo, pero que sigue buscando desesperadamente un goleador. Porque si analizamos línea por línea a Ecuador, el contraste es evidente. En defensa aparecen nombres como William Pacho, Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Pervis Estupiñán, jugadores de élite. En el mediocampo está Moisés Caicedo, uno de los mejores recuperadores del planeta, Alan Franco, Pedro Vite, talento y experiencia. Pero cuando llegamos al ataque, las certezas desaparecen. Ener Valencia sigue siendo un líder, un símbolo, un referente, pero tiene 36 años. Kevin Rodríguez aporta sacrificio, Jordi Caicedo aporta físico, pero ninguno genera el miedo que generan los grandes delanteros del mundo. Y en un mundial eso pesa muchísimo. Porque cuando los partidos son cerrados, necesitas futbolistas capaces de resolver una jugada, un remate, una inspiración, un gol inesperado. Y Ecuador todavía no encuentra ese perfil. Pero tampoco sería justo señalar únicamente a los delanteros, porque hubo otro problema evidente, la lectura táctica del partido. Sebastián Becasser se apostó por la línea de tres, un sistema que fortaleció muchísimo la defensa durante los últimos meses, y que incluso funcionó contra Argentina. El problema es que Costa de Marfil encontró dónde hacer daño. La velocidad de Diomandé por la banda complicó constantemente a Ecuador. Y durante muchos minutos la tricolor no encontró respuestas. Los cambios llegaron, pero nunca dieron la sensación de corregir el problema principal. Ecuador siguió sufriendo, siguió corriendo detrás del partido, y terminó perdiendo el control emocional del encuentro. Y aquí aparece algo que pocos están comentando. Costa de Marfil no ganó únicamente por físico, ganó por estrategia, porque mientras Ecuador intentaba imponer su plan, los africanos adaptaron el suyo. Esperaron, golpearon cuando debían, y administraron la ventaja. Eso también forma parte de los mundiales. No solamente importa quién tiene mejores jugadores, importa quién entiende mejor cada momento, y quizás esa fue la gran diferencia. Ahora bien, ¿significa esto que Ecuador está eliminado? Para nada. De hecho, sería un error enorme sacar esa conclusión. Porque si algo ha demostrado esta generación es capacidad de reacción. Lo hizo cuando comenzó las eliminatorias con -3 puntos. Lo hizo cuando muchos pensaban que no clasificaría. Lo hizo cuando derrotó a Colombia en Barranquilla. Lo hizo cuando venció a Argentina, y tendrá que volver a hacerlo ahora, porque todavía quedan 2 partidos. Todavía quedan puntos, todavía queda mundial. Pero sí existe una realidad imposible de ignorar. Ecuador ya no tiene margen de error, y eso convierte el próximo partido en una auténtica final. Porque una segunda derrota podría significar el final del sueño, y porque una victoria cambiaría completamente el panorama. Por eso la verdadera historia no es la derrota contra Costa de Marfil. La verdadera historia es que el Mundial acaba de obligar a Ecuador a enfrentar el único problema que lleva años evitando: la falta de gol, la falta de contundencia, la falta de ese delantero capaz de decidir partidos grandes. Y ahora veremos de qué está hecha realmente esta generación. Porque las grandes selecciones no se definen cuando todo sale bien, se definen cuando reciben el primer golpe. Y Ecuador acaba de recibir uno muy duro. La pregunta es simple: ¿responderá como una selección candidata? ¿O este mundial terminará convirtiéndose en otra oportunidad perdida? La respuesta llegará muy pronto, y podría definir el futuro de toda una generación.